Hay un estudio hecho por Clapes UC que señala que, como está planteada la idea de la reforma previsional, aunque todavía no se ha presentado, pero ya conocemos ideas matrices, ejes, por ejemplo, que pasamos del 10% de cotización a 16%, ¿cierto? Que el empleador pone un 6 extra, de manera escalonada, no al día siguiente, de que se apruebe. Que si eso va como estaba planificado o planteado originalmente por el gobierno, que, insisto, todavía falta incluso discusión preparlamentaria o negociaciones, si va todo a un fondo común, según Clapes, podría tener un efecto muy duro al empleo. Vamos a contactarnos con uno de sus autores, Leonardo Hernández, es académico de la Escuela de Administración de la Católica y director alterno de Clapes, para que nos cuente cómo llegan a este número y por qué por qué puede afectar el 6% de ahorro extra en un fondo común, por qué puede afectar al empleo de los chilenos y chilenas. Leonardo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por dónde está el vínculo directo? Perdón, escúchame. Sí, el vínculo entre este causa-efecto de lo que estaba planteando. Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Como está planteada la propuesta del gobierno, que es subir la cotización en 6 puntos porcentuales, pero esto no beneficia directamente al trabajador que está aportando. Porque vamos, lo paga el empleador, pero al final, ¿cierto?, la incidencia puede ser en el trabajador. Si esto no beneficia directamente al trabajador, entonces pasa a ser un impuesto. Es un impuesto al trabajo. Como cualquier impuesto, ¿no es cierto? Yo obligo a alguien a pagar una cierta cantidad, pero no se beneficia directamente de ese aporte. Entonces, el ejercicio que hacemos es, bueno, si hay un impuesto del 6%, porque va a subir mi cotización, pero no me beneficia a mí directamente, sino que va a un fondo de reparto, entonces va a tener un impacto en el empleo. Se le encareció la planilla al empleador y él va a buscar maneras de evitar pagar ese impuesto y posiblemente va a sustituir trabajo por máquinas, etcétera, en el largo plazo. No inmediato, pero en el tiempo. Y eso puede tener un impacto en el empleo. Y para eso calculamos, tomando un parámetro que calculó el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio del Trabajo el año 2017, un parámetro que en economía se llama elasticidad, y llegamos a la estimación de que con un incremento del 6% en la planilla se perderían 150.000 puestos de trabajo. Ahora, también es importante hacer ver que mucha gente puede tratar de evitar este aumento, ¿no es cierto?, yéndose a la informalidad. Eso es muy común. Si yo subo los impuestos, yo trato de evitarlo. ¿Y cómo lo puedo evitar? Yéndome a la informalidad. Entonces, lo que en realidad, usando un parámetro que también sale de ese estudio, lo que ocurre es que se perderían 476.000 puestos de trabajo formales. De esos pasan a la informalidad del orden de 326.000, por lo tanto se pierden en el neto 150.000 puestos de trabajo. Explíqueme, Leonardo, el tema de la informalidad, porque, a ver, voy a poner el caso. Una persona está empleada hoy con este 10%. El empleador tiene que agregar 6% más, ¿no es cierto?, a este fondo común, a nombre de él, por así decirlo. Pero ya que tengo a este señor, y entonces yo deposito en el fondo común 6% más. ¿Por qué incentivaría a este empleador a irse a decirle a su empleador, ¿sabe qué? A mí no me pague formal, págueme en negro, o yo me voy a ir al mercado informal? Si el aporte lo hace el empleador, ¿por qué se beneficiaría el empleado de ir a buscar informalidad? Porque al empleador se le encareció la planilla, le subió la planilla al 6%. ¿Qué va a hacer el empleador? Va a decir, bueno, yo voy a empezar a reemplazar trabajadores por máquinas. ¿Qué hace el empleado? Sí, dice, eso, mire, eso no voy a perder mi trabajo, sabe que me voy a la informalidad. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, con los impuestos. No es que va a elegir, perdón, Leonardo, no es que va a elegir la informalidad para evitar un impuesto, es que va a perder un empleo y va a tener que buscar obligadamente. Ya, por eso preguntaba yo, no entendía cuál era el incentivo a buscar informalidad. No, se va a generar más informalidad. Nadie quiere estar informal, estar informal, pero mucha gente trabaja informal porque el costo de formalizarse es muy alto. No, alguien puede querer estar informal si es que eventualmente puede alguien conseguir que le paguen el completo, en vez de que se lo impongan, se lo paguen a él, si algún empleador quisiera hacer esa trampa, pero sabemos que eso tiene costos y eso está penado, digamos, ¿cierto? El trabajo negro. Claro, o sea,
está bien, o sea, tú lo presentas de otra manera, ¿no es cierto? Es decir, me voy en negro, o sea, me pagan lo mismo, pero entra todo en mi Claro. bolsillo y no pago cotización, no pago impuestos, etc. Por supuesto. Esa es otra manera de mirarlo. Al empleador le cuesta lo mismo, pero se beneficia al trabajador. Ahora, entiendo que en el informe que ustedes hacen el estudio hay una relación lineal, completa, directa, de si del 6% extra, en vez de que vaya completo este fondo común, va a la mitad, afecta directamente proporcional al efecto empleo. Es decir, si con el 6 era 150, con el 3 son 75.000 empleos los que se afectarían. ¿Es así, linealmente? Es una aproximación, ¿eh? Son órdenes de magnitud. Sí, se entiende que no es exacto. Y lo que pasa es que el supuesto que hacemos es, bueno, si del 6% la mitad va a mi cuenta de capitalización individual, yo me beneficio de eso. Entonces, para mí ya deja de ser un impuesto, porque me están pagando un sueldo más alto, pero en el largo plazo lo voy a ver en una mejor pensión a largo plazo. Entonces yo estoy dispuesto a mantener mis condiciones laborales y que mi empleador me pague un 3%, pero va en beneficio directo mío. Entonces no es un impuesto. ¿Qué otros efectos han visto ustedes en las ideas ya conocidas de la reforma previsional, aunque no se haya presentado formalmente el proyecto, ni sepamos los detalles, que entiendo se están conversando y viendo? ¿Qué otros efectos están viendo ustedes en la economía y en el mercado laboral? Mira, conversábamos, ¿no es cierto?, de los posibles impactos del mercado laboral, de la mayor informalidad y pérdidas de puestos de trabajo. Hay otro problema que a mí me preocupa, que es lo siguiente. Nosotros tenemos, todos sabemos, bajas pensiones, ¿no es cierto? Y esas bajas pensiones tienen muchas razones. Las dos principales son que estamos ahorrando muy poco, se ahorra un 10%, ya hace tiempo sabemos que ese 10% es insuficiente para las expectativas de vida que tienen las personas post-retiro. Nosotros seguimos retirándonos a los 65 años los hombres, 60 las mujeres, pero las expectativas de vida post-retiro han aumentado. Han aumentado 10 años para las mujeres y 8 años para los hombres desde el año 81 a la fecha. Entonces seguir ahorrando 10% es muy poco. Entonces, tenemos que subir la tasa de cotización solamente por ese efecto, porque estamos viviendo más. ¿Okay? De hecho, en la OECD la tasa es de 18,4%. Esa es una parte. Es bastante más, ¿no es cierto? La otra parte es que tenemos un problema que es muy baja densidad de cotizaciones. Vale decir, las personas jubilan y llegan a la edad de jubilación y en promedio han jubilado el 50% del tiempo, más o menos, con varianza. Las mujeres tienen aún más baja densidad de cotizaciones que los hombres, en fin. Pero la gente en promedio, yo estaba recién mirando las cifras de la gente que jubiló en septiembre, las mujeres están jubilando con una densidad de cotizaciones promedio del 55% y los hombres de 65%, los jubilados los que se mencionaron en septiembre de este año. ¿Qué significa eso? Que de todos los meses que estaban afiliados al sistema, hicieron cotizaciones por 55% de los meses. Y eso explica también las bajas pensiones. ¿Y cómo se puede resolver o paliar ese problema? Bueno, hay que generar incentivos para que la gente se formalice. Uno podría diseñar varias políticas. Una, por ejemplo, sería que yo doy algunos beneficios sociales, solamente a quien está formalizado, como es el caso de la asignación familiar. La asignación familiar se paga, pero uno tiene que estar en un trabajo formal. Se puede buscar otros mecanismos por esa vía. Entonces tenemos que buscar maneras de aumentar la densidad de cotización, porque eso explica gran parte de las bajas pensiones. Entonces, ¿qué me preocupa a mí de lo que se está planteando? Se está diciendo, aportemos un 6% adicional para un fondo solidario, con lo cual vamos a juntar plata para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, pero vamos a seguir con el problema de que si la gente aporta a su cuenta solo un 10%, en 20 o 30 años más de nuevo va a tener poca plata cuando jubile. Porque ese 6% adicional no fue a su cuenta individual, no aumentó su pozo, sino que fue a este fondo solidario donde hay un sistema de reparto. Entonces, vamos a perpetuar un sistema de bajas pensiones a futuro para los actuales cotizantes. Y ahora bien, ese 6% que se aporta, hoy día los aportan los trabajadores activos, pero por problemas demográficos sabemos que a lo largo del tiempo van a ser cada vez menos los activos y más los pasivos. Por el envejecimiento de la población vamos a tener cada vez una mayor tasa de dependencia, o sea, un mayor número de trabajadores pasivos a quienes hay que subsidiarle su pensión,
pagada por los aportes de los activos. Entonces, ese 6% no va a ser suficiente después. No se entiende, se perpetúa. Si es que se perpetúa el problema. Claro, a una persona que hoy día aporta el 10, su empleador le aporta el 6, pero no directo a él, en rigor, en 10 años más o 15 años más, esta persona siguió aportando el 10 directo. Podrá beneficiarse de parte de ese 6, pero seguirá el 10. Pero la otra cara de la moneda es que mientras sigue con el 10 y se va a beneficiar algo de este fondo común, rápidamente hoy se puede ir a ayudar a aquellas personas que tienen muy mala pensión hoy. Ese es el beneficio, ¿no? Se podría, ese es el beneficio, claro. Claro, es una por otra, ¿no es cierto? Se podría hacer algo transitorio hasta que se vaya equiparando y vaya teniendo, por ejemplo, más PGU o mayores niveles de ahorro, otras personas que poco a poco se vaya incorporando el 10, el 11, el 12 y terminen el 16 en cuenta individual y que partan el 10 para ayudar a los más viejitos hoy día que tienen muy malas pensiones? Eso es lo que tendría que hacer, ¿no es cierto? Una transición, pero una transición relativamente rápida. O sea, juntemos ahora un pozo para ayudar a las personas que hoy día tienen una baja pensión, pero tengamos un cronograma donde rápidamente el aporte de 6% adicional empieza a irse a las cuentas individuales para que los jóvenes de hoy día no vuelvan a tener pensiones malas mañana. Eso se entiende, pero también se entiende que el sistema se tiene que hacer cargo de lo que pasa hoy, 2022, con pensiones muy bajitas, por las razones que sean y que son muy atendibles todas y todas evaluables. Pero hay que ir a atender a esas personas y es una idea que es plausible o que es probable sacar platas de hoy mientras viven, porque estos viejitos son gente mayor, muchos de ellos, y sus últimos años a lo mejor se les puede dar una vida más digna con esos recursos. Conceptualmente ese dinero debiera salir de los fondos generales de la nación. Claro. O sea, lo que estamos haciendo ahora es política social. Lo que se está proponiendo con este 6% que aportan los trabajadores activos es financiar una política social consistente en mejorarle las pensiones a quienes llegaron a la vejez con baja pensión. Financiamos esa política social con un impuesto al trabajo. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo política social con la plata que aportan los trabajadores. Conceptualmente uno podría discutir si eso es correcto o no, pero en fin, supongamos que los trabajadores tenemos algún grado de solidaridad y estamos de acuerdo a hacerlo. Lo importante es que no se perpetúe en el tiempo. Como tú decías, tiene que haber un cronograma en que esto sea transitorio y que ese 6% crecientemente vaya a dar a las cuentas individuales de las personas, especialmente de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque ese efecto a lo largo de los años va a mejorar la pensión de los más jóvenes porque van a aportar más durante más tiempo. Los que ya estamos más cerca de la edad de jubilación, si aportamos 6% más por los próximos 5 o 6 años no va a tener mucho efecto en nuestra pensión. Pero los que están partiendo, que les quedan 40 años, ese 6% hace mucha diferencia. Por lo que yo leí un estudio hace un tiempo, hasta los 40 años uno aportando extra puede hacer un cambio al final. Ya los que son más pasaditos, los 40, que hace un buen rato, es difícil mover la aguja, incluso con aportes extras, ¿no? Bueno, se puede hacer el ejercicio matemático. Sí. Cuando tienes 40 años llevas recién aportando la mitad, estás en la mitad del camino, ¿no? Te quedan 25 todavía, ¿no? Entonces, depende de cuándo partiste, etcétera. Se puede hacer el estudio, ¿no? Es fácil simularlo. Leonardo Hernández, que es uno de los autores de este estudio de CLAPES UC, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. Mucho gusto.